Empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Primero, daros la bienvenida, como parte de la Junta de la Demarcación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos, a esta que es la primera de las 3 conferencias que componen en esta edición 2012 el ciclo de emergentes. Como muchos de vosotros ya sabéis, el objetivo y el espíritu de este ciclo es el de difundir la aportación de jóvenes arquitectos que, naciendo y saliendo del crisol de la arquitectura contemporánea española, son lo que podría decirse principio de una cosa. Es así como llegan a nosotros para compartir y para mostrarnos su obra. A lo largo de estas ediciones hemos intentado que las personas que vengan aquí a mostrar su trabajo vengan de distintos puntos de la geografía nacional, con el objetivo al final de intentar hacer una comparativa o incluso una visión transversal de todos los trabajos e intentar comparar cómo se afrontan los distintos puntos, tanto la arquitectura como el territorio. En este caso, y para abrir este ciclo, tenemos a Gonzalo Arias. Para explicaros brevemente algo de él, contaros que se licenció en la Universidad de Granada, donde también cursó un máster de Historia del Arte y Protección de Patrimonio, y otro de Diseño Urbano en Oxford. Ha colaborado en diferentes estudios en Londres y Granada, hasta que en 2000 fundó el suyo propio. Ha participado en muchos concursos, colaborando con otros estudios y a nivel individual, y dentro de estos a mí me apetece destacar uno, que es el Centro de Interpretación y Espacio Polivalente de los Arquillos en Jaén, porque fue una obra seleccionada para la 10ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo en el 2009, fue nominada en la 8ª edición del Premio Provincial de Arquitectura de Jaén en el 2010 y en este mismo año se catalogó dentro del foro de Arqueaproxima. Decir también que ha participado en cursos y seminarios y que tanto su obra como su opinión ha aparecido en muchas publicaciones. Y sin más, pues os dejo con él, cuando quieras. Ahora, agradecer la presentación y la invitación, sobre todo que hayáis podido venir a vernos. El colegio, como bien decías antes, este colegio está apostando por hacer una difusión de arquitectura periférica, fuera un poco de los ámbitos de más difusión y aglutinándolo bajo el título de emergentes. Y emergentes creo que es una denominación que refleja muy bien la situación de la profesión ahora mismo. Yo no sé si estamos con el agua al cuello, peleando por salir de ahí, pero me pareció absolutamente acertado. También hay una reflexión de que, en concreto, al aglutinar esta figura en torno a los jóvenes estudios y a los jóvenes arquitectos, yo me siento sumergido y emergente pues casi desde que estudiaba la carrera. Y cada paso que hemos dado en el estudio lo hemos tenido que pelear como si fuese el último día. Y por tanto, esta situación, que creo que vamos a tener que lidiar con ella durante mucho tiempo, nos es familiar. O sea, esta batalla nos es familiar. Antes comentaba con Carlos la situación actual aquí en la ciudad de Zaragoza, de las 2 escuelas de arquitectura, una privada y una pública, y me gustaría iniciar la charla con una reflexión acerca del poder o del papel que puedan tener las escuelas de arquitectura en el debate de la ciudad. Yo fui primera promoción de la Escuela de Granada, una escuela muy joven, comentábamos antes, casi experimental. Hemos tenido más de 5 o 6 sedes en los primeros años, pero el empuje de una generación de profesores, sobre todo muy jóvenes y que posteriormente han tenido una difusión bastante notable de su obra, han producido un modelo, diría yo, de arquitecto muy comprometido con lo urbano, con la ciudad y con la visión patrimonial desde el proyecto de arquitectura. En los últimos años míos de estudiar, los últimos años de carrera, se estableció un vínculo un poco especial entre Carlos Ferrater y la Escuela de Arquitectura de Granada. Él fue invitado a los primeros juris de proyecto fin de carrera
y colaboró en distintos concursos con un estudio local que era el de Eduardo Jiménez Artacho y Yolanda Brasa. Cuando yo termino la carrera, establezco un primer estudio y en este estudio ofrecemos la posibilidad de colaborar con determinados estudios granadinos para montar un taller de concurso. Este taller de concursos pretendía relevar un poco de la carga que suponía redactar un concurso de ideas con el peso específico que ello supone para un estudio normal, en la vorágine de trabajo habitual del estudio, y pues consensuamos una serie de colaboraciones con Carlos Ferrater y con Jiménez Brasa, en el cual nos presentamos pues primero al concurso por invitación de la nueva sede de Diputación de Granada, que no gana Andrés Perea, y después ganamos el concurso de la cuarta fase y ampliación del Parque de las Ciencias de Granada. Este concurso, pues bueno, posteriormente tengo yo el privilegio de liderar un poco el equipo que desarrolla el proyecto de ejecución y el desarrollo de obra, dándome bueno, pues la oportunidad y la experiencia de trabajar en un proyecto de esta escala y de esta envergadura. Un poco simultáneamente al desarrollo de este proyecto, nosotros hacemos desde el estudio, ganamos nuestro primer concurso y hacemos nuestra primera obra. El Ayuntamiento de Granada convoca un concurso para el primer punto limpio o ecoparque de Granada. Este es el plano de Granada, aquí la Alhambra y un poco primero la ciudad antigua, los ensanches y la circunvalación de Granada, que pone un poco barrera y coto al crecimiento de la ciudad contra la Vega, que es esta gran mancha blanca que queda a este lado. La idea del ayuntamiento es generar 3 puntos de recogida selectiva de residuos, de modo que cubriese un poco todo el radio alrededor de la ciudad y pudiese tener una aproximación inmediata y muy cercana desde la vía de circunvalación. El primero que sale a concurso es el Ecoparque Norte. Este ecoparque o punto limpio se iba a implantar en un plan parcial industrial sin desarrollar, es decir, que nosotros ocuparíamos una primera parcela sin ninguna urbanización hecha, lindando por la parte delantera con un sistema general de espacios libres y sobre todo lindando con el gran espacio de la Vega de Granada, que es un espacio paisajístico y de especial protección patrimonial. La Vega de Granada, que es una vega tradicionalmente muy fértil, que produce, bañada por los ríos del deshielo de Sierra Nevada, con una riqueza cultural y paisajística que sirve de presentación de la ciudad, y que tradicionalmente todo este terreno o todo este territorio de cultivo había tenido una cierta ordenación mediante las infraestructuras tanto de riego como de cultivo y demás. Especialmente a principios del siglo XX, la industria del azúcar encuentra en el cultivo de la remolacha en la Vega de Granada un desarrollo espectacular y surgen infinidad de ingenios o de azucareras alrededor de la Vega. Estos ingenios iban siendo comunicados a través de una red de ferrocarriles y de tranvías, pero también de acequias, y nos interesa especialmente la capacidad de la infraestructura para ordenar el territorio, para ordenar incluso para hasta modificar la estructura parcelaria y de propiedad de este territorio. De las azucareras nos interesa también esta idea de que en un territorio absolutamente plano se establecen como referentes verticales, tanto las torres de destilación como las chimeneas, sirven de referencia en su aproximación. Estas referencias no son únicas de esta época industrial, sino que encontramos numerosos ejemplos de época almohade, como torres defensivas, pero también acequias islámicas y demás, que son esa infraestructura que ordena, que da forma al territorio o a este territorio de Vega. El punto limpio, cuando empezamos a investigar en la propuesta del concurso, el punto limpio es una tipología que surge de una manera casi espontánea, sin planificación, y que consiste básicamente en un muelle de carga y descarga. Te pone en una situación elevada desde la cual ir dirigiendo una serie de residuos inertes a unos contenedores que están clasificados. Y suele tener una caseta de información, de selección,
pero poco más. Nosotros todas estas instalaciones de este tipo que investigamos obedecían más o menos a este patrón. Tenemos la suerte de que el ayuntamiento, en una decisión del concurso, pretende no solamente edificar un punto limpio o una planta de este tipo, sino que decide ampliar el programa, introducir otros usos aparte de este que estaba, o del punto limpio. Otro uso eran pues una serie de oficinas, vestuarios para el personal de limpieza, y lo que decidimos es que si esta es la sección habitual del muelle de carga y descarga del ecoparque o del punto limpio, en el cual uno se sube aquí arriba y este es el espacio 1,65 m, que lo define perfectamente el contenedor de residuos y el acceso del camión al contenedor del residuo, lo que decidimos es manipular un poco esta sección y alojar los usos o ese otro programa que habíamos introducido debajo del edificio, de modo que circulaban por la cubierta y se producía un edificio al que se aproximaban por los dos lados. Por un lado, o por debajo, al manipular esta sección y producir este patio o semipatio inglés ataluzado, teníamos un edificio que daba hacia el lado de la vega, y por otro lado teníamos el uso del punto limpio que daba hacia el lado de este polígono industrial o de este ámbito más industrializado, aunque estaba todavía sin desarrollar. La propuesta pasa, por tanto, por un elemento continuo o de sección continua que horada la topografía, generando esta suerte de patio, de modo que responde tanto a la dualidad del programa como a la dualidad del emplazamiento. Se produce o permite el acceso del usuario del punto limpio a su cubierta en un recorrido diferenciado a la retirada de los escombros que se iban a producir por este lado y que tenían que ser recorridos diferenciados. El edificio por la noche tiene otro uso. Por la noche vienen los usuarios o los trabajadores que van montados la flotilla del camión de la basura, aparcan los coches entre unas choperas que se plantan aquí, se cambian, recogen material, y toda esta franja por debajo del edificio van a ser lo nuevo, el programa que introducimos y que funciona solamente de noche, de modo que proponemos una piel translúcida que hará un poco de linterna hacia la autovía. De este modo queda una referencia a esas infraestructuras que veíamos inicialmente, una línea horizontal que aloja el programa horadándose, con una pequeña torre haciendo o recogiendo un poco esta referencia de las azucareras y de la alcoholera, y que era el punto de información y de acceso al ecoparque y al punto limpio. Vemos cómo los trabajadores accederían a este lado de aquí, por aquí bajan y a través de estos patios se comunican o ponen en servicio el edificio por otro lado. Aquí esta referencia absolutamente horizontal, casi de no edificio, pero también, por otro lado, vemos aquí estos son duchas. Aquí de noche se ve la silueta de los basureros duchándose, una cosa preciosa. Y bueno, esta sería, siempre intentamos plantear el edificio de esta dualidad, de la dualidad del uso, pero también de la dualidad del emplazamiento. El acceso, y aquí está la oficina del punto limpio, por la noche el acceso y la oficina que contabiliza los empleados que vienen, y también una serie de oficinas que quedan por aquí encima. Esta referencia en continuidad con la vega, ya de la maquinaria, los rulos que aprisionan y que compactan, en este caso, los residuos de madera. Y por este lado vemos, si veíamos antes este lado del edificio, las choperas, como veis, en continuidad con el sistema general de espacios libres, intentando acotar estas zonas de aparcamiento. Por este otro lado, esta zona más industrializada del edificio que se presenta hacia el polígono industrial de otra forma. La ciudad de Granada, este es otro concurso que ganamos también y que hemos ejecutado con bastante dificultad, problemas, polémicas, intervenciones ciudadanas y de todo lo que os podáis imaginar. La ciudad de Granada está directamente relacionada en su configuración urbana con el trazado de sus ríos.
tanto el río Genil, que ha supuesto la barrera un poco al crecimiento de la ciudad histórica en su borde sur, como el río Darro, que tradicionalmente ha sido un río o que discurría por el interior de la ciudad, separando la colina de la Alhambra como la colina del Albaicín. En este meandro, en el encuentro de los dos ríos, en este meandro que forma el río Genil, había un espacio libre de unos 45.000 metros cuadrados, que eran el conjunto formado por el conjunto del Paseo del Salón, el Paseo de la Bomba y los jardines del Genil. Todo esto, esta reordenación de este conjunto de espacios públicos, sale a concurso de ideas y bueno, pues lo ganamos y lo desarrollamos. Como decía antes, el río Genil, al formar este meandro, eso es tanto un límite defensivo de la ciudad como un límite físico. La ciudad empieza a ser consciente o a establecer una relación con esos espacios extramuros tras la cristianización, y es tras la venta, incluso posteriormente, tras la venta de unas determinadas huertas de un convento, en las que se empieza a formar una serie de barrios que van haciendo un primer ensanche cristiano, ya con otra traza, hacia este espacio del río. A lo largo de la historia, la plantación de distintas alamedas para defender el cauce de distintas avenidas va dando esta configuración, a lo mejor un poco más lúdica, o de espacio inmediato a la ciudad, desde el cual se tenía un acceso al río. Pero también existe una tradición, por la presencia del río, de la instalación de toda una serie de fábricas, molinos de harina, acequias y de infraestructuras vinculadas con el río, lo cual no solamente motivaba este vínculo entre la ciudad y su río mediante este espacio libre plantado de alameda y de jardincillos, sino también un vínculo laborioso y un vínculo industrial que llenaba de usos toda esta zona aquí. La configuración definitiva del espacio que nos ha llegado a nuestros días procede de la ocupación francesa. Las tropas del general Sebastiani hacen una plantación de un jardín botánico y posteriormente plantan una alameda, formando unos jardines o unos espacios públicos a modo de bulevar. Tras la marcha de los franceses se destroza todo y se vuelve a ordenar prácticamente igual, pero al estilo del Salón del Prado, y de ahí recibe la denominación de Paseo del Salón. Bueno, pues estos espacios se van configurando un poco más en el tiempo, quedando dos grandes bulevares al lado del río y una especie de jardín botánico, lo que se le llaman los jardincillos del Genil, organizado, estructurado en torno a parterre. Este espacio, esta es una postal de principio de siglo. Este espacio, la ciudad acaba saltando el río, creciendo en su ensanche hacia el sur y colonizándolo, y es un espacio de una fuerte presencia en la ciudad. Es un espacio que ha sido colonizado tradicionalmente mediante distintos usos, tanto en las ferias del Corpus Christi, vemos aquí una feria de ganado, la propia feria y la instalación de casetas, y es un espacio del imaginario colectivo de los granadinos. Son 45.000 metros cuadrados, decíamos anteriormente, en medio de la ciudad, con una configuración que permite a la ciudad hacer muchas cosas en él. Es decir, es un espacio que, aunque sea muy clasicista en su configuración, por esta configuración de bulevar, siguiendo estos ejes visuales de composición, sin embargo es muy contemporáneo, porque permite disponer de un espacio polivalente a la ciudad, al ciudadano, que de otro modo la ciudad tendría que buscarlo en las afueras. Por tanto, es una conexión directa. Como decíamos, sale a concurso la reordenación y la rehabilitación de todo este ámbito. Estos son los jardincillos del Genil, lindando con el río, el Paseo del Salón y el Paseo de la Bomba. Hemos de decir que, si vemos en el plano de Granada, este es el límite del río Genil, el meandro que comentábamos. Esta es la confluencia del río Darro, que viene abovedado y discurre cubierto hasta este punto. Aquí se encuentra con el Genil. La ciudad, en los años 50, salta al río y forma los barrios del sur de Granada, de modo que todo este gran espacio ahora queda
en lo que era el límite de la ciudad histórica, pero en un espacio absolutamente céntrico en la ciudad. Antes veíamos en unos planos de mayor escala cómo en su eje norte-sur tiene una forma alargada, ya que está taponado un poco la ciudad por las montañas tanto de la Alhambra como del Albaicín y por las montañas que quedan detrás de la Alhambra. Por tanto, las vías de aproximación norte-sur de la ciudad, o sea, para cruzar de un lado a otro, son tres ejes casi paralelos que tienen una gradación un poco en la velocidad de aproximación. La circunvalación, el camino de ronda y este eje sur-norte, que es el eje centro. Sin embargo, al analizar cuáles son las vías de entrada al centro de la ciudad, vemos que quitando esta que es la calle Recogidas, que es un poco, esta es Puerta Real, que es el centro un poco neurálgico de la ciudad, pero por el tapón del río, las maneras de aproximarse desde todas las barriadas del sur de la ciudad al centro de la misma pasan por el Paseo del Salón. Por tanto, este conjunto de Paseo del Salón, Paseo de la Bomba, que si lo superponemos con las manchas verdes de los espacios libres de la ciudad, se acaban convirtiendo en un repartidor de tráfico, en un distribuidor de tráfico. Y esto es lo que generaba fundamentalmente los problemas de funcionamiento que presentaba toda esta serie de espacios. Es decir, espacios libres muy longitudinales, de una forma muy alargada, que además estaban segmentados o fragmentados por distintas vías de tráfico y además con un tráfico bastante fuerte. La separación entre el Paseo de la Bomba y los Jardines del Genil era toda una parada de autobuses, los autobuses de los pueblos que llegaban y aparcaban linealmente allí. De modo que esta banda, estos son los Jardines del Genil, eran absolutamente inaccesibles, muy cerrados, porque claro, necesitaban defenderse un poco de estas vías de tráfico. Los espacios públicos, como vemos, no tienen acera, o porque es que el arbolado, que era el gran patrimonio de este espacio público, que es el que lo define, el arbolado estaba casi cercenado por estos bordillos que poco a poco le iban ganando más espacio al Alcorque. De este modo quedaban estos grandes espacios sin uso, porque no hay manera de llegar a ellos, solamente por sus dos extremos alargados, una gran presencia de tráfico rodado a ambos lados y ya en la configuración de estos propios espacios llenos de elementos distorsionantes que impedían un poco esta lectura clara de ella. Vemos otra vez la presencia del tráfico. Esto a partir de aquí es parada de autobuses y por tanto ningún acceso entre este espacio y estos de aquí. Por otro lado, habéis visto cómo voy enseñando distintas diapositivas, en ningún lado se ve el río, es decir, que teniendo la presencia del río no hay un acercamiento natural al río por otro lado. Mobiliario urbano de distintos tipos, materiales de distintos tipos, etcétera, y sobre todo, ¿qué es lo que motiva en primer lugar que el ayuntamiento sacase este concurso de ideas? Un estado muy preocupante del arbolado y de todos estos plátanos de Indias, que son los que, como decía antes, el gran patrimonio de este espacio y que presentan, pues, muchos de ellos casi un estado de inviabilidad. Ahí hay que sumar que, al ser un espacio tan enorme, con un eje sur-norte en medio de la ciudad, no había habido intervenciones en los últimos 30 o 40 años y se había convertido en un gran distribuidor de infraestructura urbana. Tanto grandes colectores de saneamiento como redes de alta tensión, etcétera, discurren justo por en medio del trazado, dificultando aún más o condicionando cualquier tipo de actuación. Entonces planteamos, en primer lugar, que aquí se tenía que dar se tenía que ofrecer una lectura de permeabilidad transversal para que el espacio que antes se utilizaba de esta manera, en bandas aisladas longitudinales, empezase a poder ser cosido o ser leído de esta otra manera. Para ello era fundamental que se eliminase el tráfico que separaba la banda de Jardines del Genil del Paseo de la Bomba y del Paseo del Salón y Paseo de la Bomba, reestructurándolo en su acerado superior, que además eliminásemos todas las paradas de autobuses, llevándolo a un extremo con un intercambiador de autobuses, de modo que los autobuses de los pueblos se quedasen en este lado, y esto traería que, al dejar a la gente en estas paradas de autobús,
soltabas al peatón por este lado y por tanto iban recorriendo hasta el destino centro. El gran problema de estos espacios es que, uno, no tenían accesibilidad por este lado y luego que únicamente tenían este tránsito. Es decir, todo el tránsito confluía a través de este puente y subían por la carrera de la Virgen. Por tanto, proponemos, este es el plano del concurso y además intencionadamente planteamos este plano hortera del concurso mediante una imagen nocturna y con muchas luces. Y lo hacemos porque tradicionalmente estos jardines habían tenido una sensación de inseguridad y de una cierta delincuencia asociada a ellos por jardines oscuros, inaccesibles, poco permeables y demás. Estos son dos colegios, el Sagrado Corazón de niñas y Escolapio de niños, y planteamos dos pasarelas peatonales. La idea es que no concentrar todo el tránsito de gente a través del puente de los Cinco Ojos o puente romano, sino ir distribuyendo la gente a través o dándole posibilidades para el paseo a través de distintos puntos, de modo que se haga realidad esa permeabilidad transversal. Aparte está la organización del tráfico o la peatonalización de este vial y la estructuración en esta era la propuesta del intercambiador que hacíamos, que tendría unas plantas de aparcamiento debajo en rotación y las grandes paradas de autobuses. O sea, en realidad era una marquesina o una cubierta que cubría el estacionamiento de los autobuses de los pueblos que estaban en continua rotación, los distintos puentes que planteábamos, etcétera. Y pone propuesta consensuada porque en el momento de iniciar la obra se paralizan la obra y nos hacen una declaración de bien de interés cultural del conjunto de todos estos espacios. Es la declaración de bien de interés cultural más rápida que ha tramitado la Junta de Andalucía en toda su historia. Y creo que se hizo como en, no sé, 7 días o 6 días se tramitó la declaración de bien de interés cultural. Por tanto, con una fuerte polémica y una presión ciudadana enorme, antes comentábamos la presencia en el imaginario colectivo de estos espacios para la ciudadanía, se hubo de hacer, pues yo creo que hasta 8 modificados del proyecto de ejecución, hasta consensuar una solución definitiva en la que estábamos permanentemente fiscalizados en cualquier detalle constructivo y solución que planteábamos y demás. Al final, todos los fines que pretendíamos en el concurso de ideas, yo creo que se han conseguido en la propuesta con una formalización que al final, a la propuesta consensuada que llegamos fue a recuperar lo esencial del bulevar clásico, a disminuir las velocidades de circulación y, por supuesto, peatonalizar el vial intermedio y hacer un ejercicio de absoluta limpieza y contención, tanto en la organización de los espacios como en el uso de materiales, en reducir las soluciones constructivas, en mimar y en cuidar los detalles de cantería y de solución de cada uno de los encuentros. Y bueno, este es el resultado final, que parece que no se ha hecho nada, ¿no? Pero que a mí me recuerda es que las obras buenas son las que parece que no se han hecho nada. A mí me recuerda esta imagen de principios de siglo, la que estaba antes de esa contaminación de añadidos y de intervenciones posteriores que se habían ido haciendo. Esta es una fuente que nos colocaron antes del inicio de la obra y bueno, se trabajó con talleres específicos para implementar nuevas luminarias sobre estas lámparas de fundición artística. Paseo de la Bomba, ya restaurado con la vista de Sierra Nevada, se restaura también el kiosco de la música, infinidad de pequeños elementos catalogados. Este era un poco esto que os comentaba antes, del detalle en la sección, en la piedra, de que el bordillo fuese un elemento más del mismo trazado, la misma dimensión y además macizo, en un cierto calidad en la elaboración de estos detalles, ¿no? Del encuentro del pavimento rugoso con el paso de peatones, etc.
En un espacio ya condenado, lo que llaman la Plaza del Humilladero, nos permiten hacer una propuesta que debía de tener también una lectura de materiales similar, pero una configuración distinta. También intervenimos en la restauración e iluminación de los puentes históricos y esta es una de las pasarelas que me dejan hacer, que es la pasarela del Colegio del Sagrado Corazón, y que básicamente lo que tiene es una doble piel porque el ayuntamiento quería que fuese una luminaria el puente, la pasarela, que contribuyese a eliminar un poco esa idea de inseguridad al acceder a los jardines. Lo que planteamos es esta doble piel que por fuera será luminaria, pero por dentro la piel de madera que forma la pasarela por debajo asciende también, pero se separa y cuando se enciende de noche forma este continuo, vas viendo estas rayitas que van formando la iluminación. El siguiente proyecto que voy a contar es otro concurso que ganamos, también de espacio público, pero un espacio bastante singular. Es en Pegalajar. Pegalajar es un pueblo de Jaén, está a medio camino entre Granada y Jaén y se asienta a media ladera con una gran formación de dolomías, de dolomítica detrás. El sentido del emplazamiento del pueblo es un gran acuífero que se forma tras las dolomitas y que origina un manantial. En torno a este manantial se establece, hay una primera fundación del pueblo y este manantial, como vemos, mediante un muro de contención en una zona como de un pequeño valle, se forma una balsa de riego. Esta balsa de riego da lugar a toda una serie de huertas, lo que se llama la huerta de Pegalajar, una construcción ataluzada de piedra seca y un sistema, esto es a principios de siglo, vemos ese muro de contención que cierra este lago o balsa o charca, como le llaman ellos, y este es todo el sistema de paratas o lo que es la huerta de Pegalajar, las paratas de piedra seca, las acequias y el conjunto completo de acuífero, charca o balsa de riego, acequias, parata, recibe la catalogación o es el primer conjunto que recibe la catalogación como lugar de interés etnológico. La charca de Pegalajar era un espacio donde la burguesía jienense de principios de siglo iban a nadar, era lo más parecido al estanque del Retiro, pues en mitad del pueblo, un pueblo de Jaén. Vemos un poco la charca llena habéis visto antes que todo este territorio que hay alrededor, pues fundamentalmente plantación de olivar. La sobreexplotación del acuífero, mediante la puesta en servicio de grandes balsas para el riego del olivar y demás, da lugar a la desecación del acuífero, de que el manantial deje de brotar y surge un movimiento ciudadano que se llama A quienes la vida di, les reclamo en justicia que no me dejen morir. Este tema se acaba llevando al Senado y se aprueba todo un programa de acciones para, por un lado, recuperar el acuífero, con unas actuaciones de ingeniero, regulación de los regadíos en el entorno, y una vez que se empieza a recuperar el acuífero, se decide a través de la consejería sacar a concurso la reestructuración o la reordenación de todos los espacios que quedan en torno a las charcas. Antes veíamos el pueblo edificado a media ladera de la montaña. El pueblo había tenido una primera centralidad en torno al castillo, la iglesia y el ayuntamiento. Sin embargo, en el tiempo acaba teniendo una segunda centralidad. La charca se convierte en la gran plaza del pueblo y todos los nuevos usos públicos, como son el centro de salud, el instituto, el centro cultural, el hogar del pensionista, todo aquello que realmente le dan vida al pueblo y que le dan o tienen una serie de usos en conexión con el espacio público inmediato, se establecen pues, en los años 70, 80 alrededor de las charcas, formando, bueno, con una configuración un poco improvisada y de grandes plazas de hormigón. Este es el centro de salud y esta es la configuración actual de las charcas secas. La configuración actual pues es casi la de un paseo marítimo, un catetillo,
con esta especie de balaustrada horrorosa que definía, y esto es muy curioso porque la gente de Pegalajar parece que han inventado el agua. Para ellos hablan del agua, de la cultura del agua, de la charca y de todo. Sin embargo, le ponen un muro y allí no entra nadie ni accede nadie. Había una relación un poco conflictiva entre el espacio público y la propia charca. Una serie de jardincillos que lindaban con el centro cultural y un poco fuera del ámbito de actuación, pero incluido dentro el antiguo lavadero donde pretendían ubicar un centro de interpretación. Como vemos, bueno, este es el topográfico que marca un poco todo el espacio de actuación alrededor de la charca, y nosotros iniciamos un poco la discusión en el estudio. Os he comentado antes, la charca, al ser sigue siendo una balsa de riego, aunque sea una especie de lago urbano. Y esta balsa de riego, según va teniendo una demanda de agua, los cultivos que todavía están en servicio por debajo, va teniendo unos cambios de nivel. Y por tanto, el cambio de nivel es constante cuando la charca tiene agua que ya tiene. Por tanto, nos interesa mucho estos estados intermedios, o esta idea de mareas que al subir y bajar descubren territorio o descubren estos espacios pues, de playa, o esta función del agua descubriendo estos estados intermedios. Veíamos cómo, esto que comentábamos antes, la diferenciación o la separación entre el espacio público y el agua se producía a través de un plano, en este caso aquella balaustrada, y lo que proponemos realmente es estirar este borde, producir una región donde antes había un plano. Es decir, transformar y conectar estos dos sistemas que antes estaban diferenciados por un plano, de modo que haya un acercamiento más natural entre el plano del espacio público y el plano del agua. Para ello... ¿Qué ha pasado? Bueno, para ello contábamos también con el agua, con estas subidas y bajadas como elemento también constructor de distintos espacios, de modo que pudiese en sus crecidas o decrecidas ir descubriendo distintos estados del espacio público y distintas formas también de acercarse a el agua. Como vemos, comentábamos antes una serie de usos que en la actualidad dan sentido al espacio público, e intentamos adaptar la configuración que hacemos del espacio público a tanto los usos propuestos como nuevos usos potenciales que se podían producir. Esta es la planta con la que ganamos el concurso, en la que fundamentalmente hacemos este dentado. Dejamos libre el recorrido alrededor de la charca porque era un paseo que se produce de una manera natural en el pueblo en la actualidad, pero que además nos interesaba. Y ahora lo que hemos hecho un poco ha sido trabajar a partir de ese desarrollo o de ese esquema perimetral en torno a la charca, para poder trabajar hacia un lado o hacia otro. Este es un poco el resultado final, o este render de concurso en el que vemos, bueno, estas son las barquitas que no son las del estanque del Retiro, son las que ellos tienen allí ahora mismo, y este uso se produce en la actualidad. Para el centro de interpretación lo que proponemos fundamentalmente es recuperar el uso de circulación del agua a través del lavadero, parametrizar esta cantería concertada con el llagueado hexagonal, de modo que lo utilizásemos casi como forma de entrar el agua, y exponíamos en un recorrido perimetral alrededor del lavadero. Esta es la ermita que hay ubicada sobre el manantial. Por debajo de la ermita está el nacimiento de agua. Aquí se puede visualizar el agua y a partir de ahí, mediante una tubería de conexión, llena la charca. Hemos ejecutado una primera fase que ha sido la rehabilitación del sistema hidráulico que conectaba la ermita con la charca, y nos han permitido también actuar un poco en la ermita, quitarle esta imagen horrenda que tenía,
y bueno, descubrir un poco pues todos estos elementos, quitar barandilla y demás, y ahora está en contratación la segunda fase. Bueno, el centro de interpretación de Olavide, que comentabas antes, surge para celebrar el 250 aniversario del establecimiento de la Villa de Arquillo. La Villa de Arquillo se establece como una de las nuevas poblaciones que Carlos III establece para cubrir un poco el vacío que hay en el camino real a Andalucía, especialmente en todas las estribaciones de Sierra Morena, y evitar, por tanto, el acoso de los bandoleros y de bandidos al tráfico de personas y de mercancía. Surgen toda una serie de poblaciones que se regulan mediante el fuero de las nuevas poblaciones y que se convertirían en una región independiente o en uno de los nuevos reinos de Andalucía. El intendente es Pablo Olavide y son ciudades que se rigen, como decíamos antes, por el foro de las nuevas poblaciones, y estas poblaciones se colonizan con colonos normalmente suizos, alemanes, holandeses y flamencos generalmente. De hecho, en muchas de estas ciudades todavía abundan apellidos alemanes. Es curioso. Son ciudades con trazado clasicista y podámico, y entonces aquí nos proponen en una parcela un poco al margen del pueblo, este es el pueblo de Arquillo, en un pequeño ensanche que se produce ya a la salida del pueblo, en la carretera Linares, se plantea el concurso para hacer un centro de interpretación de la figura de Pablo de Olavide. Nosotros vamos a visitar este solar yo creo que era a mediados de julio, con un calor horroroso, y realmente es el único sitio del todo el pueblo en el que había algo de verde, por decir algo bueno de este espacio, sin mucha ligación con la trama urbana, y por otro lado era un poco el sitio donde se habían ido aglutinando los equipamientos culturales del pueblo. Está la biblioteca, aquí está la guardería, aquí en la biblioteca también están los locales de asociaciones, y estas eran las viviendas de la antigua colonia escolar. De hecho, el emplazamiento propuesto es el que ocupan en la actualidad estas viviendas de la colonia escolar. Esto era un poco lo que comentábamos, este poquito de verde que de repente tenía el pueblo, y de frescor y demás, y luego, pero organizada una parcela absolutamente desconectada, sin relación entre sus calles, sin capacidad urbana de poner o en relación los distintos equipamientos. Entonces empezamos a reflexionar acerca de esta situación intermedia entre el tejido residencial y este tejido o esta situación entre agrícola e industrial que se daba en la periferia del pueblo, decidiendo que el equipamiento es el que tiene que hacer la transición entre lo residencial y lo industrial. De este modo, el edificio que planteamos debía estar a medio camino entre lo industrial y la escala residencial o las tipologías residenciales, y organizamos el uso mediante una doble crujía que también además ganaba en escala desde el espacio público hacia el paredón que formaba detrás la Casa de la Juventud y los locales de las asociaciones, de modo que quedaban las dos grandes salas de exposiciones que se utilizarían con una esclusa intermedia mediante un proyecto de adaptación museístico, y la crujía de servicio, bueno, con aseo, recepción y administración del centro de interpretación. Giramos el edificio y lo ponemos en este sentido para permitir también una cierta operación de transformación de toda la parcela, para poner en conexión la biblioteca, el acceso de la biblioteca con el del futuro centro de interpretación, mejorando o permeabilizando los accesos, y vemos un poco esta idea de intentar conseguir formalizar una tipología asimilable en su lenguaje o en su forma a lo residencial, con esta fragmentación de las cubiertas inclinadas
con una volumetría fragmentada también, que no se acercase a la presencia de la nave industrial, pero sin embargo construida con recursos industriales de cubierta ligera sándwich y de unos pequeños prefabricados en fachada. Insistíamos en la idea de objeto, vemos cómo aparece esta línea de sombra entre el encuentro entre el edificio y el plano del suelo, como de objeto posado o de objeto casi prefabricado que pudiese desmontarse en cualquier momento y llevarse allí. Por otro lado, el centro de interpretación para nosotros tenía un componente ético un poco complicado, porque estábamos ya cansados de ver cómo se ponía o cómo la Junta de Andalucía ponía en servicio pequeños espacios de uso museístico, ayuntamientos que después no tenían los medios para gestionarlo y acababan condenados, cerrados, sin uso. Por lo tanto, propusimos desde el primer momento en su configuración que el centro de interpretación, en el caso de no prosperar o de no encontrar financiación o de no poder seguir utilizándose, debía permanecer o debía quedarse, incorporarse al patrimonio del ayuntamiento. Y por tanto debía ser un edificio muy adaptable y que sirviese para distintos usos, es decir, un pequeño equipamiento para el municipio. De allí la configuración, como decíamos antes, en estas dos grandes salas, los aseos iban a estar siempre y la esclusa permitía organizarlo. Y bueno, dábamos distintas opciones de configuración, tanto biblioteca como para hacer celebraciones, cine, conferencias, para pequeños gimnasios, reuniones, aulas de formación, etcétera. Actualmente está en servicio como centro de interpretación y de momento funciona y está funcionando bien. Quitando el proyecto de adecuación museístico que hicieron una gente que le gustaba mucho pintar así en colores y demás, el edificio está funcionando de momento. Vamos a contar ahora un par de concursos que hemos ganado recientemente. Uno de ellos acabamos de entregar el proyecto de ejecución y otro vamos a comenzar ahora mismo. Masagra es la empresa municipal de aguas que gestiona tanto la distribución de agua potable como el saneamiento en la ciudad. Hace unos años vende parte de su accionariado al grupo Akbar y comienzan una estrategia de adquisición de empresas municipales en todo el entorno metropolitano y en la aglomeración urbana de Granada, pasando de ser una empresa que da servicio municipal a la ciudad de Granada a una empresa supramunicipal y que tiene un poco esta vocación de dar servicio a la aglomeración urbana. La sede actual de Masagra está en el barrio del Realejo, en un barrio muy céntrico y de difícil acceso, y consta de un palacete y un edificio de servicio, y bueno, pues su crecimiento en los últimos años les plantean la necesidad de tener una sede mayor. Pasan, por tanto, vemos esta la Alhambra, justo a la falda de la Alhambra, el barrio del Realejo, pasan, por tanto, de esta ubicación en el centro de la ciudad, que tenía servicio cuando eran una empresa municipal, a plantear una ubicación a pie de autovía y de un edificio de mayor escala para dar servicio a el público o el usuario que ya no iba a ser el de la ciudad de Granada solamente, sino el de toda la aglomeración urbana, y que pudiesen llegar de una manera inmediata sin tener que pasar por el tráfico conflictivo y de la falta de aparcamiento en el centro de la ciudad. El solar es un solar de equipamiento en una zona recientemente urbanizada. Se da la circunstancia de que muchos de los equipamientos que tienen una relación, digamos, supramunicipal o que tienen una relación con la aglomeración urbana se están estableciendo en el entorno de la autovía, siendo la autovía el modo un poco de tener visualización de estos equipamientos. Aquí está la sede de Diputación, aquí está el edificio de las consejerías de la Junta, y esta iba a ser la parcela de equipamiento en la que iba a disponer o donde íbamos a ubicar el edificio. Tiene una forma rectangular. La normativa urbanística nos plantea un retranqueo de unos 5 metros y, bueno, vemos un poco la orientación.
y las condiciones nos permiten ejecutar 8 plantas en 6.000 metros cuadrados. 8 plantas para Granada es una torre. Y nosotros de repente veíamos la oportunidad, si es que nosotros queremos hacer una torre, y 8 plantas en Granada es que hay muy pocos edificios de esa altura. Además, todo lo que hay alrededor pues es de menos altura y está un poco esponjado, es decir, que no tiene la densidad del centro histórico. Está, por otro lado, el eje de aproximación a la ciudad, desde la circunvalación, es decir, está una nueva puerta de acceso a la ciudad, y la distribución del programa que implicaba una graduación del uso o los usos más públicos que se debían encontrar en planta baja, la atención al usuario, una serie de salones de actos, aulas de formación, cafeterías, y se iba reduciendo según se iba ascendiendo en privacidad hacia arriba, donde ya iban a ser plantas de oficinas, departamentos, etc. Por otro lado, la empresa Emasagra intentaba formar esta idea de hito urbano, de referencia en la ciudad, de oficina panorámica con estas vistas 360 grados también hacia Granada, que es una ciudad con una cierta topografía, y si el plano es Sierra Nevada por detrás. Y luego, y esto aquí en Zaragoza es un poco redundante contarlo tras vuestra experiencia con la Expo, pero pues era el edificio del agua para ellos, y ellos necesitaban que el edificio incorporase una cierta analogía del simbolismo, proyectar esa imagen de empresa y asociarse con todas estas características de fluidez, de dinamismo, de constante movimiento que pueda presentar el agua. Planteamos, como decíamos antes, deshacemos ese eje centrado en la parcela y acercamos la torre hacia la esquina del solar, intentando aglutinar el máximo de edificabilidad posible en las plantas bajas para poder tener una torre lo más esbelta posible. Nuestra obsesión era que esta torre, y aquí vamos a hacer una torre, pues vamos a hacerla pues, todo lo torre que pueda ser en Granada, ¿no? Pues si 8 plantas es lo máximo que nos dejan, vamos a poner una planta de instalaciones encima para que todavía sea más alta y va a hacerla lo más esbelta posible. El programa es un programa un poco complejo, con 2 grandes plantas de aparcamiento, la zona de atención al público, y vas viendo cómo poco a poco el edificio se va reduciendo hasta acabar en las distintas plantas de torre. Planteamos un centro, una torre clásica de centro común de servicios, escaleras y ascensores, y planta libre alrededor. Y la rotación de una misma pieza o de una pieza cuasi hexagonal que al rotar va formando distintos voladizos, de modo que la visión del edificio sea siempre un poco cambiante. Además, un edificio que pretendía ser un referente desde una visión desde la circunvalación. Por tanto, las escalas de aproximación en su visión, tanto en coche como de una manera o desde el peatón, debían ser muy diversas. En el encuentro entre la torre y el zócalo de usos comunes se produce el gran vestíbulo de acceso. Este gran vestíbulo tendría una altura de unas 4 plantas, al cual se asoman por un lado las distintas plantas según van ascendiendo en privacidad de la torre, y por otro lado se va escalonando también, recibiendo luz norte hacia el vestíbulo. Vemos la configuración de planta libre con una posibilidad de configuración a medida, tanto en planta de oficina libre con pequeños despachos o más departamento, que tendría zonas de reuniones, despachos y alguna zona de sala libre. Esta es un poco la imagen de esta oficina panorámica 360 grados con planta libre, y planteamos estos grandes voladizos de la misma manera que planteamos el esquema funcional de la torre, es decir, núcleo rígido central en la rotación, en el lugar común que la rotación de los distintos hexágonos que forman la planta se acaba formando un círculo en el que habría una serie de pilares
metálicos, y estos pilares metálicos formarán un borde encadenado contra el cual realizar el postesado, el postesado de estos voladizos, que en algunos casos, bueno, aunque parece más, pues solo son 6 metros en voladizo en planta. Esta es un poco la imagen final del edificio, intentando dar continuidad a los movimientos entre las distintas plantas, con esta idea también de edificio que sea muy cambiante en sus distintas perspectivas o en su forma de aproximarse a ello. El año pasado ganamos el concurso para ampliación de la Facultad de Bellas Artes, acabamos de entregar el proyecto de ejecución y está saliendo a contratación ahora mismo. La Facultad de Bellas Artes se implanta sobre lo que fue el primer manicomio o el primer hospital de salud mental de Granada, que se construye a principios de siglo en una finca en las afueras de Granada. Toma un poco el paradigma de hospital horizontal racionalista que se estaba empezando a implantar, y se trata de un edificio formado en torno a pabellones, configurando en esta sección como de crujía continua, configurando una serie de patios en el que cada una de las distintas dolencias o afecciones tendrían un poco un tratamiento especializado. Y la idea de que el enfermo tendrá un beneficio de su enfermedad con el contacto con el espacio exterior y con el contacto con la naturaleza, etc. Se inaugura, porque las obras se ven interrumpidas por la guerra civil, en el que es incautado por el ejército y ponen un polvorín allí y estalla y demás. Y finalmente, de toda la serie de pabellones, solo se construye el edificio principal y 2 pabellones traseros. Se inaugura en el 55, y en el 85 se cede por parte de Diputación a la Universidad de Granada. La Universidad de Granada implanta la Facultad de Bellas Artes en este edificio. Y el edificio que se presta, porque tiene unas crujías de una dimensión bastante grande, luces o alturas de techo en torno a los 5 metros también, y por tanto el edificio se prestaba muy bien para implementar el uso de esta Facultad de Bellas Artes, que es una facultad no al uso, porque tiene muchos talleres de distintas índoles, etc. Pero hay una serie de espacios que tienen otros requerimientos dimensionales y que la Universidad de Granada los va produciendo, los va solventando de una forma casi provisional y con una serie de instalaciones construidas de una manera rápida para alojar fundamentalmente los talleres de escultura de la facultad. Aquí están pues esculturas, metales, cerámica, talla de piedra, talla de madera, etc. Y posteriormente se construye un nuevo edificio de audiovisuales, que es esta parte de aquí. Aquí hizo Santi Cirujeda su primer edificio, justo aquí fuera, que ha sido desmontado hace muy poco. Se llamaba Aula Abierta, esto de aquí. Bueno, este es el estado actual de la facultad, y contrariamente a lo que se podía imaginar, resulta que la Facultad de Bellas Artes no utiliza de una manera natural el potencial del edificio, es decir, la organización en torno a estos patios. Podía parecer que una actividad como la de la Facultad de Bellas Artes iba a colonizar todos estos espacios de una manera muy natural, mediante instalaciones, mediante aulas al aire libre, y sin embargo todo el espacio en el entorno o todo el espacio libre en el entorno de la facultad se había convertido en un gran aparcamiento, zona de tránsito rodado. Esta es la zona que comentaba antes, de ampliación, donde había un edificio que descubrimos de los años 70, que era la antigua lavandería del hospital psiquiátrico, y que nos interesaba bastante pues por su configuración, el dentado de sierra, etc. Estos son un poco esta anarquía del taller de Bellas Artes, donde se dan o se empieza dando modelado al natural en un cuatrimestre y acaban haciendo instalaciones o arte efímero, es decir, que debían de tener un poco las condiciones para poder albergar todo tipo de docencia. Son espacios sucios, donde se hace un trabajo bastante físico, etc. Surge el concurso porque este es el esquema o los terrenos que ocupa la actual facultad, con sus ampliaciones posteriores. Se tiene que producir un deslinde para segregar un trozo de la parcela
y devolverla a la Diputación de Granada, puesto que seguía siendo de Diputación. Y en este deslinde aparece un vial que corta la actual facultad. En este punto deciden convocar un concurso de ideas para demoler estas instalaciones que habían sido hechas de una manera un poco rápida y que habían durado ya 20 años, sustituirlas por unas nuevas instalaciones o hacer un nuevo edificio para los talleres de escultura, pero también unificar en una única parcela todas las titulaciones que estaba dando la Facultad de Bellas Artes, que otra de las titulaciones era el grado de conservación y restauración de bienes culturales, que actualmente se daba en un palacete en el barrio del Albaicín. Y por otro lado, aprovechar la edificación de esta nueva pieza para reflexionar sobre los espacios exteriores de la parcela, la utilización del coche y del peatón, de los distintos espacios, es decir, reordenar todos los espacios exteriores de la parcela. Nosotros partimos de la base de que obviamente tenemos que conservar el edificio catalogado, que es el del antiguo hospital psiquiátrico, pero decidimos mantener la antigua lavandería, que está en esta posición, y obviamente el nuevo edificio de audiovisuales, que aunque no nos gustaba, pues era un requisito del promotor, en este caso de la Universidad de Granada. Este es el sistema un poco de patios abiertos definidos por la edificación, que a nosotros nos interesaba bastante, pero que no estaba realmente puesto en uso. Y encontrábamos, bueno, pues todo esto de aquí en naranja son las manchas de distintos aparcamientos, que obviamente al cercenarse la parcela y al cortarla para introducir un nuevo vial aquí, no iban a tener la capacidad de rodear a los edificios y por tanto debía reestructurarse y de organizarse. Hacemos un planteamiento que pasa por la permeabilidad del edificio existente para poner en conexión los distintos patios, reestructurar las bandas de aparcamiento de modo que se limiten a esta franja central, en esta zona aquí, en el acceso al edificio principal, las más representativas, y aquí el aparcamiento de alumnado, de modo que la movilidad a lo largo de la parcela, que es bastante grande, pues sea en bicicleta, bueno, aparte de los aparcamientos que luego se han ido repartiendo por todos lados. Y decidimos plantear un edificio que se sumase a este sistema de patio que el edificio original creaba, de modo que, aprovechando la inercia que ya creaban este sistema de patio, abríamos este patio que estaba cerrado por una valla aquí. El edificio generaría una plaza cubierta que haría la transición entre este patio y el siguiente, de modo que a un lado quedaría el grado de conservación y restauración de bienes culturales, a otro lado quedaría el departamento de escultura, y en una primera planta, uniendo ambas partes, quedarían los usos comunes de aularios, cafetería, etc. Esta es un poco esta idea de permeabilización a través del nuevo edificio, la conexión entre no solamente el nuevo que hacemos, sino el edificio de audiovisuales con la actual facultad. Las intervenciones y la especialización, las intervenciones tanto de permeabilización, de señalética, de especialización de los pavimentos para producir tanto espacios expositivos como zonas de trabajo al aire libre, la posibilidad de cubrir mediante lonas retráctiles algunos de estos patios para favorecer su uso como zonas de trabajo. Vemos en planta baja, esta sería la gran plaza cubierta que relaciona este patio con este otro, las operaciones de permeabilidad transversal que se dan en estos otros patios, la organización de las franjas de aparcamiento, y vemos cómo estos son los grandes talleres que quedan en planta baja, que son aquellos que tienen o que necesitan tener un acceso inmediato porque manejan grandes materiales o materiales pesados, tales como talla de piedra, hornos de metal, etc. El edificio lo proponemos que se ejecute en el mismo ladrillo en el que estaba hecho el psiquiátrico, pero en la tradición, en esta tradición granadina, tanto de secaderos de tabaco como de edificios fabriles, de la ejecución de la celosía de ladrillo. Y la celosía de ladrillo, en este caso,
En este caso tiene sentido ya que defiende grandes paños acristalados que eran necesarios para determinados talleres y también cubriendo las zonas de circulación. El proyecto de ejecución que hemos presentado recientemente resolvemos el vuelo de los 25 metros, que es lo que quedaría de esta punta a esta otra punta, generando una losa nervada en la que el postezado se hace al nervio y no a la losa, y esto nos permite, bueno, pues aligerar bastante también el costo económico del mismo. Esta sería la planta superior en el que el recorrido ya es cerrado y los distintos talleres que quedan en planta baja con esta relación cruzada entre una plaza y la otra plaza que queda abierta y esta plaza cubierta donde se rutinarían o que serviría para el desempeño de la terraza de la cafetería, pero también del economato, la tienda, la zona de recepción y administración de la facultad, etc. Y bueno, eso es todo por hoy. Foro de Arquea Próxima. Decir también que ha participado en cursos y seminarios y que tanto su obra como su opinión ha aparecido en muchas publicaciones. Y sin más, pues os dejo con él, cuando quieras. Ahora, agradecer la presentación y la invitación, sobre todo que hayáis podido venir a vernos. El colegio, como bien decías antes, este colegio está apostando por hacer una difusión de arquitectura periférica, fuera un poco de los ámbitos de más difusión y aglutinándolo bajo el título de emergentes. Y emergentes creo que es una denominación que refleja muy bien la situación de la profesión ahora mismo. Yo no sé si estamos con el agua al cuello, peleando por salir de ahí, pero me pareció absolutamente acertado. También hay una reflexión de que, en concreto, al aglutinar esta figura en torno a los jóvenes estudios y a los jóvenes arquitectos, yo me siento sumergido y emergente pues casi desde que estudiaba la carrera. Y cada paso que hemos dado en el estudio lo hemos tenido que pelear como si fuese el último día. Y por tanto, esta situación, que creo que vamos a tener que lidiar con ella durante mucho tiempo, nos es familiar. O sea, esta batalla nos es familiar. Antes comentaba con Carlos la situación actual aquí en la ciudad de Zaragoza, de las dos escuelas de arquitectura, una privada y una pública, y me gustaría iniciar la charla con una reflexión acerca del poder o del papel que puedan tener las escuelas de arquitectura en el debate de la ciudad. Yo fui primera promoción de la Escuela de Granada. Empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Primero, daros la bienvenida, como parte de la Junta de la Demarcación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos, a esta que es la primera de las 3 conferencias que componen en esta edición 2012 el ciclo de emergentes. Como muchos de vosotros ya sabéis, el objetivo y el espíritu de este ciclo es el de difundir la aportación de jóvenes arquitectos que, naciendo y saliendo del crisol de la arquitectura contemporánea española, son lo que podría decirse principio de una cosa. Es así como llegan a nosotros para compartir y para mostrarnos su obra. A lo largo de estas ediciones hemos intentado que las personas que vengan aquí a mostrar su trabajo vengan de distintos puntos de la geografía nacional, con el objetivo al final de intentar hacer una comparativa o incluso una visión transversal de todos los trabajos e intentar intentar comparar cómo se afrontan los distintos puntos, tanto la arquitectura como el territorio. En este caso, y para abrir este ciclo, tenemos a Gonzalo Arias. Para explicaros brevemente algo de él, pues contaros que se licenció en la Universidad de Granada, donde también cursó un máster de Historia del Arte y Protección de Patrimonio, y otro de Diseño Urbano en Oxford. Ha colaborado en diferentes estudios en Londres y Granada, hasta que en 2000 fundó el suyo propio. Ha participado en muchos concursos, colaborando con otros estudios y a nivel individual,
Y dentro de estos a mí me apetece destacar uno, que es el Centro de Interpretación y Espacio Polivalente de los Arquillos en Jaén, porque fue una obra seleccionada para la 10ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo en el 2009. Fue nominada en la 8ª edición del Premio Provincial de Arquitectura de Jaén en el 2010 y en este mismo año se catalogó dentro del... Iban siendo comunicados a través de una red de ferrocarriles y de tranvías, pero también de acequias, y nos interesa especialmente la capacidad de la infraestructura para ordenar el territorio, para ordenar incluso para hasta modificar la estructura parcelaria y de propiedad de este territorio. De las azucareras nos interesa también esta idea de que en un territorio absolutamente plano se establecen como referentes verticales, tanto las torres de destilación como las chimeneas, sirven de referencia en su aproximación. Estas referencias no son únicas de esta época industrial, sino que encontramos numerosos ejemplos de época almohade, como torres defensivas, pero también acequias islámicas y demás, que son esa infraestructura que ordena, que da forma al territorio o a este territorio de Vega. El punto limpio, cuando empezamos a investigar en la propuesta del concurso, el punto limpio es una tipología que surge de una manera casi espontánea, sin planificación, y que consiste básicamente en un muelle de carga y descarga. Te pone en una situación elevada desde la cual ir dirigiendo una serie de residuos inertes a unos contenedores que están clasificados. Y suele tener una caseta de información, de selección, pero poco más. Nosotros todas estas instalaciones de este tipo que investigamos obedecían más o menos a este patrón. Tenemos la suerte de que el ayuntamiento, en una decisión del concurso, pretende no solamente edificar un punto limpio o una planta de este tipo, sino que decide ampliar el programa, introducir otros usos aparte de este que estaba, o del punto limpio. Otro uso eran pues una serie de oficinas, vestuarios para el personal de limpieza, y lo que decidimos es que un concurso para el primer punto limpio o ecoparque de Granada. Este es el plano de Granada, aquí la Alhambra y un poco primero la ciudad antigua, los ensanches y la circunvalación de Granada, que pone un poco barrera y coto al crecimiento de la ciudad contra la Vega, que es esta gran mancha blanca que queda a este lado. La idea del ayuntamiento es generar 3 puntos de recogida selectiva de residuos, de modo que cubriese un poco todo el radio alrededor de la ciudad y pudiese tener una aproximación inmediata y muy cercana desde la vía de circunvalación. El primero que sale a concurso es el Ecoparque Norte. Este ecoparque o punto limpio se iba a implantar en un plan parcial industrial sin desarrollar, es decir, que nosotros ocuparíamos una primera parcela sin ninguna urbanización hecha, lindando por la parte delantera con un sistema general de espacios libres y sobre todo lindando con el gran espacio de la Vega de Granada, que es un espacio paisajístico y de especial protección patrimonial. La Vega de Granada, que es una vega tradicionalmente muy fértil, que produce, bañada por los ríos del deshielo de Sierra Nevada, con una riqueza cultural y paisajística que sirve de presentación de la ciudad, y que tradicionalmente todo este terreno o todo este territorio de cultivo había tenido una cierta ordenación mediante las infraestructuras tanto de riego como de cultivo y demás. Especialmente a principios del siglo XX, la industria del azúcar encuentra en el cultivo de la remolacha en la Vega de Granada un desarrollo espectacular, y surgen infinidad de ingenios o de azucareras alrededor de la Vega. Estos ingenios, una escuela muy joven, comentábamos antes, casi experimental, hemos tenido más de 5 o 6 sedes en los primeros años, pero el empuje de una generación de profesores, sobre todo muy jóvenes y que posteriormente han tenido una difusión bastante notable de su obra, han producido un modelo, diría yo, de arquitecto muy comprometido
con lo urbano, con la ciudad y con la visión patrimonial desde el proyecto de arquitectura. En los últimos años míos de estudiar, los últimos años de carrera, se estableció un vínculo un poco especial entre Carlos Ferrater y la Escuela de Arquitectura de Granada. Él fue invitado a los primeros juris de proyecto fin de carrera y colaboró en distintos concursos con un estudio local que era el de Eduardo Jiménez Artacho y Yolanda Brasa. Cuando yo termino la carrera, establezco un primer estudio y en este estudio ofrecemos la posibilidad de colaborar con determinados estudios granadinos para montar un taller de concursos. Este taller de concursos pretendía relevar un poco de la carga que suponía redactar un concurso de ideas con el peso específico que ello supone para un estudio normal, en la vorágine de trabajo habitual del estudio, y pues consensuamos una serie de colaboraciones con Carlos Ferrater y con Jiménez Brasa, en el cual nos presentamos pues primero al concurso por invitación de la nueva sede de Diputación de Granada, que no gana Andrés Perea, y después ganamos el concurso de la cuarta fase y ampliación del Parque de las Ciencias de Granada. Este concurso, pues bueno, posteriormente tengo yo el privilegio de liderar un poco el equipo que desarrolla el proyecto de ejecución y el desarrollo de obra, dándome bueno, pues la oportunidad y la experiencia de trabajar en un proyecto de esta escala y de esta envergadura. Un poco simultáneamente al desarrollo de este proyecto, nosotros hacemos desde el estudio, ganamos nuestro primer concurso y hacemos nuestra primera obra. El Ayuntamiento de Granada convoca